Prácticamente han terminado ya los actos conmemorativos. Habrá alguno más de un repique de campanas relacionados con los 20 años de Cuenca tras su designación como Patrimonio de la Humanidad. La implementación de principios de planificación urbana de la época del Renacimiento en las Américas, su paisaje urbano fueron parte de los atributos que llevaron al Centro Histórico de Cuenca a ser incluido en la lista de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sin duda que este hecho ha servido, pero esto no quita que Cuenca haya sido permanente blanco de ataques que atentan contra su patrimonio. Hemos invitado en esta mañana al doctor Juan Pablo Serrano, exdirector de la CIDAP, a quien damos la bienvenida. Doctor Serrano, muy buenos días. ¿Cómo enfocar este futuro de Cuenca, patrimonio de la humanidad? ¿Cómo enfrentar las amenazas? Muchas gracias, ingeniero Cardoso, por la deferencia que usted me hace de participar en este programa tan escuchado y últimamente visto a través de las redes sociales. En el mejor sentido gardeliano del tango Volver, señala que 20 años no es nada. Yo creo que para los cuencanos y cuencanas necesitamos preguntarnos que 20 años sí debe ser un referente importante. Necesitamos pensar qué ha sucedido en estos 20 años, cómo está el estado de nuestra ciudad. Siento que los ciudadanos hemos ido perdiendo una palabra, un protagonismo. Necesitamos hacernos cargo de nuestros derechos y nuestra capacidad de representación y preguntarnos qué ha sucedido en estos 20 años. Por ejemplo, creo que tenemos derecho a conocer una línea de base a través de un análisis comparativo entre lo que fue la ciudad de Cuenca en 1999, cuando el entonces alcalde de Cuenca lanzó la propuesta para ser declarada patrimonio, y qué sucede 20 años después. ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a poner algunos elementos tremendamente puntuales a vuelo de pájaro. ¿Qué sucede respecto del número de habitantes que viven en el centro histórico 20 años después? ¿Qué sucede con las líneas de buses? ¿Qué sucede con los zaguanes en Cuenca? ¿Cuántos zaguanes que eran vayamos dando respuestas a estas inquietudes? Sitios de tránsito han sido arrendados. ¿Qué pasa con el centro de Cuenca como una ciudad habitable? ¿Cuántas viviendas en el centro histórico han sido convertidas en bodegas, en donde solamente está utilizado el zaguán y las plantas de comercio en la parte de abajo? Cuando el centro histórico de Cuenca, en términos de planificación urbana, es el espacio de la ciudad que cuenta con los mayores elementos de planificación urbana para dar asiento a miles de personas. Yo creo que la municipalidad de Cuenca, las universidades de la ciudad deberían asumir el reto de los 20 años como un riguroso análisis objetivo con números de lo que está sucediendo en la ciudad. Creo también, arquitecto, que al cabo de 20 años necesitamos ver en términos institucionales qué sucede con la municipalidad. Bueno, hay un importante proyecto en la Universidad de Cuenca, que es el proyecto OBLIR, que cuenta con una investigación relacionada con patrimonio, que incluso a través de los actores de esta investigación son frecuentes invitados a dar charlas internacionales sobre estos temas. Pero aparentemente dentro de la ciudad hay un divorcio entre la academia y la administración pública. Yo creo que al cabo de 20 años la ciudad necesita autorreconocerse en una serie de problemas que tenemos en Cuenca y que no queremos enfrentarlo. Uno de los elementos que reza en la declaratoria está en la necesidad de que la ciudad formule un plan de gestión del centro histórico. Es que es increíble que tras 20 años de ser patrimonio de la humanidad no se cuente con un plan de manejo del centro histórico. El arquitecto Fernando Cordero tuvo 4 años para hacer el plan y no lo hizo. El ingeniero Marcelo Cabrera ha tenido 9 años para hacer el plan y no lo hizo. El señor Paul Granda tuvo 4 años y un poco más para hacerlo y no lo hizo. Creo que el fondo del asunto es que la ciudad de Cuenca a partir del año 2003 entró en un proceso muy complejo de decadencia institucional. Los indicadores son clarísimos. Llegó por primera ocasión en la historia
una especie de populismo político en la gestión del centro histórico. Yo he seguido con cierta frecuencia las denuncias hechas en esta emisora respecto del derrocamiento de bienes patrimoniales. Sí, noticias lamentables que han ido surgiendo secuencialmente. Y es bien interesante la capacidad de respuesta que tiene la institucionalidad. Al cabo de 20 años yo creo que sí estamos en capacidad de preguntarnos cuál es la institucionalidad que hemos creado comparativamente con, por ejemplo, con La Habana, con la ciudad de La Habana. Si es que la oficina del historiador en La Habana tiene las características y la contundencia institucional para conducir esa ciudad, ¿qué sucede con el espacio de áreas históricas aquí? Podemos hacer lo propio para Venecia, o podemos hacer lo propio para Palermo, o para el Cusco en Perú. ¿Qué está sucediendo? Yo quiero señalar un elemento que hace algunos años planteó Jaime Hidrobo, el arqueólogo, a propósito de las exploraciones que se hacían en la calle Larga hacia el año 2005, por ahí. No, Jaime Hidrobo, que me parecía muy lúcida a su punto de vista, decía que en la ciudad de Cuenca se ha ido tomando una corriente que nos autorreconocemos como espléndidos, como la Atenas del Ecuador, como el centro del mundo, y que el patrimonio se volvió un lugar común, en donde nos congraciábamos de ser patrimonio de la humanidad, pero no hacíamos ningún intento de reglamentar aquello. Sin embargo, era menester comenzar a ser honestos con nosotros mismos. Yo creo que la ciudad demanda aquello. Demanda al cabo por fin hubo una sanción ejemplarizadora que ojalá se cumpla para uno de los destructores de una casa patrimonial. Y yo creo que uno de los gravísimos problemas que tiene Cuenca, y que esto necesitamos hablarlo con todas las letras, es que los cuencanos nos hemos equivocado. Hemos elegido autoridades de aperro. Desde el año 2003 son autoridades de aperro. Son durísimas mis palabras. Pero caramba, acabo de escucharle al exalcalde Granda dar lecciones de moral a esta ciudad que está endeudada con un proyecto de 300 millones de dólares y que no sabemos cuándo va a funcionar. Cuando se quiere levantar un pequeño puente para cruzar el río Tomebamba, se necesita un proyecto de preinversión. El tranvía no tenía un proyecto de preinversión. El alcalde Cabrera ha estado 9 años frente al cargo. La Comisión de Centro Histórico estuvo presidido 8 años por la misma persona. ¿Cómo asumir el futuro? Yo creo que hay una involucrar de mejor manera a esta capacidad de estudio, de análisis, a la academia con el futuro de la ciudad? Hay algo importante. Yo creo que la academia es importante, pero creo que no solo la academia tiene que ser importante. Creo que en Cuenca hay un elemento enormemente simbólico que permitió defender el centro histórico, que es la comisión cívica creada en los años 80 a propósito de la defensa Comisión Ciudadana de la casa de la familia Comisión Carrió. Que tuvo un papel muy importante en impedir, por ejemplo, de que se asfalte el centro histórico de Cuenca. Luego esto fue recogido como uno de los atributos fundamentales para este reconocimiento a la ciudad. O se tumben una cantidad de ciudades. Yo creo que hay una cantidad de arquitectos que han expresado. Lourdes Abad le he escuchado en innúmeras ocasiones, al igual que a Gustavo Lloret. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Hay abulia por parte de los cuencanos? Yo de creo los que hay dos habitantes, cosas en primer lugar. ¿Del cuencano de a pie? Yo creo que hay dos cosas en primer lugar. El poder político en Cuenca le importa un pepino la gestión del patrimonio. Si es que usted analiza históricamente a Cuenca, Cuenca tiene un elemento fundamental, que es la estructuración del plan, el plan regulador en los años 50. El plan regulador permitió un derrotero para esta ciudad. Esto fue cumplido a través de innúmeras administraciones, duró 20, 30, 35 años la implementación de ese plan. El hecho de no hacer un documento que regule y que norme las acciones en el centro histórico le permite al poder de turno actuar clientelarmente. Entonces es muy lógica la situación. Ya. Yo quisiera tocarle dos puntos muy concretos en su calidad de ex director del CIDAP. El uno por estar
en un sitio muy cercano a donde se encuentra esta hermosa casona donde funciona el SIDAF, el Hotel Crespo, que cambió a algún otro nombre que no lo recordamos ahora, de un hotel de una cadena internacional, en el cual se le puso el Hotel Celina, se le puso un color absolutamente contrastante con todo el resto. Se dijo en estos mismos micrófonos por parte del exalcalde Cabrera de que eso tenía que cambiar. Incluso se dieron instrucciones al aire. Finalmente, la decisión de su director de Centro Histórico, Pablo Barzallo, fue de que ese color se encontraba dentro del Pantón de Cuenca, de que se había seguido el procedimiento y allí quedó. Y el otro es la Plaza San Francisco, que tanto esfuerzo y tiempo costó a los cuencanos su restauración y dinero también, pues se lo ha hecho con créditos del Banco del Estado, un proyecto que no complace, que no deja de tener el aspecto pueblerino, que es lo que no se quería seguir manteniéndolo en la plaza más cercana al centro de la ciudad. Allí está, podemos ver quienes están a través del internet viendo estos tendales que para nada se compadecen con el carácter que quisiéramos en esta ciudad patrimonial. Sobre estos dos temas quisiéramos su punto de vista. Respecto al primero, usted ha señalado a estos dos personajes, ¿no? Cabrera y Barzallo. Yo creo que son la viva muestra de lo que ha sido el manejo clientelar del patrimonio. El ejemplo que usted ha puesto cae como anillo al dedo a lo que estamos diciendo. Nosotros nos podemos rasgar las vestiduras en público, ofrecemos a todos, quedamos bien con todos, mentimos a todos, pero nunca cumplimos. Por debajo de la mesa, un funcionario secundón de pocas luces hace lo que yo le digo debajo de la mesa. Cuenca ha sido manejado así por muchísimos años. Necesitamos aceptar aquello. Si no, no se habría alterado uno de los elementos que está presente en la declaratoria, que es el trazo de damero. Lourdes Abad ha señalado en varias ocasiones que el hecho de crear, por ejemplo, plataformas únicas altera la traza original de la ciudad y nadie le ha hecho caso. Entonces, una cosa es lo que decimos ante la gente en términos clientelares y otra cosa es lo que hacemos cuando estamos reunidos a solas con los poderes de turno o con los poderes fácticos del capital. El capital se fue comiendo al centro histórico y nuestras autoridades no han tenido la entereza como para poner límite a eso. Y de por medio están los ciudadanos. Yo me permito poner otro ejemplo. Hay miles de ciudadanos, miles, que habitaban en la calle Larga. La calle Larga fue rehabilitada para entregarles a los shawarmas y a los centros de diversión nocturna. ¿Y los ciudadanos que viven ahí? ¿Qué papel cumplen los ciudadanos? Entonces, yo creo que es necesario crear un espacio institucional. A ver, en primer lugar, creo que es necesario tener un análisis de cuál es el estado de la cuestión. Necesitamos una línea de base de lo que está pasando en Cuenca, con números, señores. Con números. Necesitamos saber cuántas personas viven en Cuenca, cuántas casas están hecho bodega, cuántos zaguanes están. Respecto de lo de Plaza de San Francisco, hemos escuchado a expertos en patrimonio señalar que la ciudad es hecha para sus ciudadanos, no necesariamente para los turistas, justificando de alguna manera la presencia allí de los vendedores, pero quizá la pregunta en el poco tiempo que nos queda sería ¿cómo elevar la calidad de estos negocios? ¿Cómo mejorar su oferta de tal manera que sea más compatible con una imagen que la ciudad quisiera proyectar? Señor ingeniero, el patrimonio está destinado al buen vivir de los seres humanos de Cuenca. Ese es el elemento central, no es el turismo. Nosotros, como cuencanos, tener o conservar la calidad de vida. Respecto de lo de San Francisco, cuando fui director ejecutivo del SIDAF, el SIDAF fue la única institución, reitero, que se opuso a la propuesta de San Francisco. Yo tuve varias reuniones con las personas de la Universidad de Cuenca y advertí que eso se venía. ¿Y por qué advertí? Porque nosotros en la institución manejábamos una cuestión que se llama la balanza comercial de artesanías del Ecuador, que podía determinar que los otavaleños desde hace muchísimos años atrás dejaron de ser productores y mutaron en importadores de artesanías provenientes fundamentalmente de China, de Pakistán y de la India.
y que eso estaban comercializando en varias ciudades en América. Yo creo que en San Francisco se conjugaron dos elementos: el populismo clientelar del alcalde Cabrera y una serie de esnovismos culturales de una serie de investigadores que sostenían que era menester mantener una serie de manifestaciones del mundo rural presentes ahí, lo cual era equivocado. En San Francisco era menester implementar un espacio público para que elementos de la economía de la cultura se manifiesten en el segundo lugar en importancia en la ciudad. Eso era menester hacer. Para aquello consideramos que en las condiciones que planteaban eso se venía a venir, porque lo que venden en San Francisco, la oferta de negocio de San Francisco demanda compradores de un nivel extremadamente bajo, que son respetados y respetables. Se vuelve un círculo vicioso. Pero que tranquilamente su economía la pueden multiplicar en cualquiera de los mercados. Pero un sitio... ¿Qué entidad, pensando nuevamente en el CIDAP, entidad que usted conoce, que hace ferias tan buenas y de tanta calidad en la ciudad de Cuenca, le pregunto, ¿qué entidad en la ciudad de Cuenca podría asesorar a los comerciantes allí para sin sacarlos, sin afectar a este lado humano que con razón es tocado? Puedan incluso hacer mejores negocios, pero nuevamente ir de la mano con la imagen que Cuenca debería proyectar. A ver, yo creo que no es razonable inventar el hilo negro. El hilo negro está inventado, y a efectos de aquello, el CIDAP proporcionó experiencias exitosas en América. Proporcionó, por ejemplo, la solución de Bogotá para lo que se denominó la Plaza del Artesano. Proporcionó la experiencia de Las Condes, un barrio de élite en Chile que tenía un espacio complicado y que pudieron lanzar un proceso de regeneración urbana sobre la base de las artesanías. Es decir, sí había opciones. Lo que es menester resolver es qué intereses presentes están ahí. ¿Qué se quiere potencializar? Usted no puede potencializar mucho. No puede seguir siendo San Francisco una especie de apéndice de la Feria Libre. Mire, eso, ¿no? Lo que pasa que el fondo del asunto es que usted no puede avanzar mucho vendiendo botas de caucho, lavacaras, camisetas de los equipos populares de fútbol, o sea, eso no le rostros lleva a de Mickey Mouse, parte. etcétera, etcétera. En términos estratégicos para la ciudad, nosotros no ganamos mucho haciendo aquello. Si es que nosotros recuperamos San Francisco para la economía de la cultura, una economía que funcione en el día, que potencie la enorme riqueza que es Cuenca, y que justamente por eso, en septiembre del año 2012, el señor Philippe Goudounou se reunió con el entonces embajador del Ecuador ante la UNESCO, Lautaro Pozo, y expresó el interés de la UNESCO porque la ciudad de Cuenca formule un expediente para ser declarada en ese momento la 8ª ciudad creativa de las artesanías. La UNESCO, no organismos menores, por el enorme potencial. En el año 74, la OEA reconoció a esta ciudad como el centro de América por esa situación. El tiempo no nos da para mucho más, doctor Serrano. Tienen aquí una tarea por cumplir, un análisis que realizar, alejándose de estas situaciones de clientelismo, la Dirección del Centro Histórico del municipio de Cuenca y el INPC. Yo creo que sí. Yo creo que estas instituciones a las que usted ha aludido sumaría las universidades y sumaría una necesidad fundamental. Yo creo que los ciudadanos preocupados por nuestra ciudad, que la queremos, ingeniero Cardoso, necesitamos constituir una junta cívica. Yo creo que sí necesitamos constituir una junta cívica. A la imagen y semejanza de lo que constituyeron Eduardo Vega, Mario Jaramillo, Piedad Moscoso y tantos otros en los años 80 para la defensa del patrimonio. Creo que los ciudadanos necesitamos tener una palabra de Cuenca, aquellos que no buscamos tener un protagonismo político, pero somos personas honradas que nos hemos jugado por esta ciudad y que somos frontales. Creo que son esos diferentes elementos, la academia, las instituciones de lo local, las instituciones de lo nacional, más los ciudadanos, los que necesitamos hacer
una profunda reflexión de lo que ha pasado en estos 20 años, poner una línea de base de lo que tiene la ciudad y proyectarnos al futuro. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Juan Pablo Serrano, exdirector del SIDAP, opinando sobre esta coyuntural situación que se tiene en Cuenca al conmemorar 20 años como ciudad patrimonial.